¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Vamos a resolver los problemas de vectores del ciclo 2026-2 de la CPRUNI. Vamos a comenzar con los problemas, con el problema número 12, ¿no? Dicen, se tiene una figura, ¿no? Donde nos dicen que M y N son puntos medios. Dice determinar el vector X en función de los vectores A y B. Entonces, para poder resolver este problema, se puede utilizar un teorema muy conocido para el tema de vectores, ¿no? Que dice, si tenemos un triángulo acá y tenemos tres vectores, A, B y X, podemos determinar el vector X como función de A, B y estos segmentos M y N. ¿Cómo? Con esta formulita, ¿no? Básicamente un producto cruzado, ¿no? A por N, es el primer término de acá, más B por M, y lo dividimos sobre el segmento total, ¿no? Que sería M más N. Entonces, aplicando ese pequeño teorema, vamos a decir que, para empezar, ¿no? Nos dicen que M y N son puntos medios, entonces M punto medio, N punto medio. Entonces, por tanto, este punto que está acá se conoce por teoría que el punto de intersección de de las tres medianas es el baricentro, ¿no? Como ya tenemos dos, entonces es suficiente para decir que ese punto es el baricentro. Y sabemos que por geometría el baricentro determina una relación en las medianas de 2 a 1. Entonces, si este es como X, entonces el otro lado sería como 2X. ¿Ya? Entonces ya podemos aplicar el teorema de arriba, ¿no? Sería 3X, ¿no? 3X es igual a 1, le podemos poner 1 por A más 1 por B sobre 2, ¿no? Le podemos poner una variable, ¿no? K y K, ¿no? Pero se va a eliminar el K, ¿no? Porque acá tenemos K y abajo 2K, entonces se elimina el K, ¿no? Es más fácil ponerle una constante. Entonces con eso ya sale la respuesta, ¿no? Sería la clave C. Vamos con el problema número 13. El problema número 13 es una aplicación más directa, ¿no? Porque ya nos dan los tres vectores y tenemos estos segmentos determinados por el vector X, ¿no? Entonces aplicamos directamente el teorema, ¿no? Ya sabemos esta relación. Otro detalle a tener en cuenta es que para aplicar el teorema, sí o sí los tres vectores deben estar apuntando o bien hacia abajo, como en este caso, todos apuntan hacia abajo, o si no, deberían apuntar todos hacia arriba, más o menos algo así, ¿no? Todos hacia arriba. En cualquier caso que, por ejemplo, tengamos dos apuntando hacia abajo y uno apuntando hacia arriba, lo único que tendríamos que hacer es para que todos estén apuntando hacia abajo, cambiar por un vector que esté apuntando hacia abajo. Por ejemplo, si el que está apuntando hacia arriba es B, el que está apuntando hacia abajo sería menos B. Y de la misma manera se aplica el teorema. Pero como no es el caso, entonces aplicamos directamente, ¿no? Sería A por 3, sería 3A, más B por 1 sobre la suma que sería 4, ¿no? Entonces, con eso la clave sería la E. Sale directamente. Vamos con el problema número 14. Bueno, del gráfico mira, nos dicen que la resultante es igual a la suma de todos los vectores, ¿no? Tenemos vector C, vector B y vector A. ¿Ya? Entonces nos dicen determinar el módulo de R, ¿no? Entonces, para resolver este problema tenemos que calcular cada uno de los vectores y sumarlos, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Los vectores más fáciles de obtener son el vector A, porque vemos que solo está apuntando, solo tiene una componente en el eje Y. Entonces, fácilmente sale menos 2J. ¿Por qué menos? Porque está apuntando hacia Y negativo, ¿no? Si ustedes no se orientan muy bien, trasladen, ¿no? Todo esto es no lo dice el problema, pero es un cubo, ¿no? Se puede apreciar, ¿no? Entonces se puede proyectar o se puede trasladar el vector A
hacia el eje Y y vemos que apunta en la dirección negativa del eje Y. Este es más J, ¿no? Entonces, como apunta hacia menos Y, sería menos J, por eso le pongo acá menos 2J. Y el lado del cubo es 2, ¿no? Igualmente para el vector B, sería menos 2i, porque apunta, fíjense, apunta en la dirección contraria del eje X. Fíjense. Entonces, como el lado del cubo es 2, sería menos 2i. Ahora para el vector C, ¿cómo sería, no? Tenemos que el vector C apunta hacia el punto, hacia este punto medio, ¿no? Pero este punto medio es la intersección de las diagonales del cubo. Entonces vamos a hacer un pequeño truco, como bien se podría decir, ¿no? Si trazamos este vector, sería dos veces el vector C, ¿no? Porque es un punto medio, ¿no? Dos veces C. El mismo vector C multiplicado por 2, ¿no? Como tiene la misma dirección, por eso le pongo 2C. Entonces, conozco el vector 2C. Si le saco la mitad, tendría el vector C, ¿ya? Entonces, el vector 2C, ¿cómo sería? Mira, tiene una componente en el eje Z hacia abajo, otra componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Entonces, la componente en el eje Z es hacia abajo, sería menos 2K. Acá está. En el eje X sería más 2i, porque apunta en X positivo, ¿no? Más 2i. Y en Y sería más 2J. Entonces ya tengo el vector C, porque le saco la mitad y ya está. Con eso sumo los tres vectores y tengo la resultante. Para calcular el módulo simplemente tengo que sacarle la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de los coeficientes, pues, ¿no? Así se saca el módulo. Y con eso sale raíz de 3, ¿no? Raíz de 3. Básicamente nos están pidiendo lo que sería la mitad de la diagonal del cuadrado, ¿no? Del cubo, digo. La diagonal del cubo sería C. Perdón, la diagonal del cubo sería 2C. La mitad solo sería C. Entonces, y el módulo de C es raíz de 3, ¿no? Bueno, es una pequeña observación que podemos dar, ¿no? Sería la clave B, ¿ya? Para el problema 15, ¿no? Este problema está bien sencillo también. Realmente los problemas no son muy complicados, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta bien la teoría. Dice, determina el vector unitario de la resultante de los vectores, ¿ya? Tenemos los vectores A, B y C, ¿ya? Y nos dicen que, bueno, están contenidos en este pequeño en estas cuadrículas y nos dicen que cada cuadrícula tiene de longitud una unidad, ¿ya? Nos dan los ejes X y Y, que es importantísimo, ¿no? Porque sabemos que a cada eje le corresponde un vector unitario, ¿no? Entonces podemos, como son los ejes X e Y, utilizamos los vectores unitarios convencionales, ¿no? Y J, ¿no? Ya, entonces, como A está apuntando hacia la derecha, simplemente sería 2i, porque tiene dos cuadraditos, ¿no? Está contenido en dos cuadrículas. El vector B tiene, fíjense, tres unidades hacia abajo, o sea, sería menos 3j, y dos unidades hacia la izquierda, sería menos 2i. Y el vector C tiene dos unidades hacia la derecha, 2i, y una unidad hacia arriba, más j. Entonces con eso la resultante sería la suma de los tres, que vendría a ser 2i menos 2j. Dice cuál es el vector unitario de la resultante. Entonces hay que tener en cuenta que el vector unitario de un vector se calcula como el mismo vector sobre el módulo, ¿ya? De tal manera que ese que está acá es un vector unitario, ¿no? Este vector tiene módulo 1, ¿ya? Entonces con eso
Bueno, acá no lo coloqué bien. Acá no debería ser módulo de R, debería ser vector unitario de la resultante, ¿no? Vamos a corregirlo mejor de una vez. Vector unitario de la resultante. Ahora sí, sería la clave E. El problema número 16 es básicamente lo mismo, solo que nos dan otros vectores unitarios, E1 y E2. ¿Ya? Entonces la manera de resolver este problema sería igual. Dice del gráfico, ¿no? Se muestran tres vectores coplanares, ¿no? Tenemos A, B y C, determinar el módulo de la suma de U1 y U sub 2, ¿no? La suma, ¿no? Donde U sub 1 es el vector unitario de 4A más 6B y mu2 es el vector unitario de B menos C. Ya. Entonces, tenemos que determinar los vectores, obviamente, ¿no? A, B y C en función de estos dos vectores unitarios. El problema básicamente se podría resolver usando los vectores convencionales eh, I y J, ¿no? Porque parecen cuadrados, ¿no? Bueno, no lo dice el problema, pero sí son cuadrados y, y bueno, ¿no? Se puede resolver de la misma manera, ¿no? Con I y con J, pero vamos a resolverlo con estos dos. Del gráfico podemos ver, ¿no? Que A es este vector, tiene tres unidades hacia la derecha, o sea, sería 3E1 y dos unidades hacia arriba, ¿no? 1, 2, sería 2E2, de esta manera. El vector B sería dos unidades hacia la izquierda, menos 2E1, ¿ya? Y luego tres unidades hacia arriba, sería 3E. Para el vector C sería dos unidades hacia abajo, menos 2E2, y dos unidades hacia la izquierda, menos 2E1. Por datos nos dicen esto, ¿no? Entonces, vamos a sumar 4A más 6B, ¿ya? Si sumamos estos dos vectores, vamos a tener que equivale a 26 E sub 2. Entonces, podemos saber cuál es el vector unitario de este vector de frente, ¿no? Porque sería simplemente este E sub 2. Entonces, mu1 sería igual a E sub 2 de frente, ¿no? Y para el vector B menos C, restamos y nos damos cuenta que se va este primer término. Nos quedaría que esto equivale a 5 E sub 2. Entonces, por tanto, nos damos cuenta que el vector unitario de estos dos vectores equivale a simplemente el vector unitario E sub 2. ¿Ya? Entonces, lo que me están pidiendo es calcular el vector unitario de la suma, ¿no? Ah, bueno, me dicen el módulo. Yo tengo la suma de los dos vectores unitarios, mu1 y mu2, que vale dos veces E sub 2. Como me dicen el módulo, entonces simplemente sería este 2 que está acá, porque lo que está acá a la izquierda a la derecha es el vector unitario, E sub 2 que está acá, ¿no? O sea, la resultante solo tiene una componente en el eje Y, ¿ya? Entonces, la respuesta sería 2, ¿no? La clave sería la C. Vamos al problema número 17. Dice, dado los vectores A, B, determine el vector unitario del vector Q, ¿no? Básicamente es lo mismo que hemos resuelto antes, ¿no? Tenemos que calcular el vector Q, que sería 24i más 10j. Ya sabes, multiplicamos al vector A por 3, sería 2i más 30, ¿no? 3 por 4, 12, 3 por 10, 30, está bien. Y el vector B, que sería 12i menos 20j. Lo sumamos, sería 24i más 30 menos 20, 10, ¿no? Y para calcular el vector unitario ya sabemos que por teoría es el mismo vector 24i más 10j sobre el módulo, de esta manera. Y con eso nos sale la respuesta C, la clave C. Marcamos y nos vamos al siguiente. Nos dice, si la arista del cubo mostrada es de 5 centímetros, determina el vector unitario del vector resultante. Ya. Entonces, como nos piden el vector unitario, ya,
Vamos a calcular el vector resultante y luego aplicamos esta formulita que ya tenemos, que ya conocemos. ¿Ya? Entonces, calculamos cada vector por separado. Tenemos que A es un cubo, ¿no? Es 5i, ¿no? Apunta hacia más x, ¿ya? El vector B apunta 5 unidades hacia abajo, ¿no? Sería menos 5k. Perdón, el vector B es este que está acá. El vector C apunta 5 unidades hacia más y, entonces sería más 5j. Entonces ya tenemos el vector, ¿no? Ya tenemos la resultante, podemos sacarle el vector unitario, ¿no? Sería este mismo vector sobre el módulo, ¿no? Que sería raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, ¿no? Eso sería 5 raíz de 3, ¿no? 5 raíz de 3. Si simplificamos el 5, te quedaría la clave E. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vemos que no son muy complicados los ejercicios, ¿no? Nos dice, se tienen dos vectores A y B tal que A es alfa y menos 5j, B es igual a alfa menos 2 y más 3j, ¿no? Sabiendo que el producto escalar es igual a cero, determine la suma de los valores que toma alfa, ¿no? Ya, ¿qué quiere decir, no? Esto tiene una interpretación geométrica, ¿no? Cuando el producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores es cero, quiere decir que los dos vectores son perpendiculares, ¿no? Vamos a resolver, ¿no? Ya. Si multiplicamos los dos vectores escalarmente, se reduce a multiplicar a sumar la multiplicación de todas las componentes, ¿no? De los productos de las componentes. O sea, sería A, que tiene la componente en el eje Y, en el eje X es alfa, ¿no? Alfa se multiplica con alfa menos 2, ya acá está, y se suma con la multiplicación de menos 5 con 3, eso sería menos 15. Ya no es necesario multiplicar i por j porque ya sabemos eh, que i, producto escalar j, es cero, pues, ¿no? Porque son dos vectores perpendiculares. Igual j por i, son vectores perpendiculares. ¿Ya? Y cuando dos vectores eh, son colineales, o mejor dicho, son paralelos, el producto escalar es igual a 1, ¿no? Es por eso que cuando multiplicamos alfa i por este que está acá, sería i por i, tendría que ser 1, ¿no? Si quieren pueden usar la fórmula, ¿no? Módulo de i por módulo de i es 1 por 1 por el coseno de 0, ¿no? Porque es el mismo vector. Coseno de 0 te queda 1. Entonces, por eso se ve el i. Se reduce a esto, ¿ya? Entonces, multiplicamos y tenemos una ecuación de segundo grado. Resolvemos, calculamos las raíces y tenemos que tiene dos raíces, 5 y menos 3. Entonces, la suma de las soluciones sería 5 menos 3, 2. La clave sería la A. Problema número 20, ¿no? Dice, sean los vectores A, B y C, y la resultante es igual a la suma. Nos dicen que si R es paralelo al eje Y, quiere decir que solo tiene componente en el eje Y, ¿ya? O sea, la componente en el eje X y en el eje Z debería ser cero, ¿no? No me hablan de componente en el eje Z, ¿no? Solo tiene y J. Entonces, tendría que ser la componente en el eje X de la resultante cero, ¿ya? Esa es la interpretación de este enunciado, ¿no? Y nos dicen que la magnitud de R es 10. O sea, básicamente nos están diciendo que R ¿cuánto vale? Nos están diciendo que R vale 10J. Básicamente, ¿no? Ya, entonces sumamos los tres vectores y tenemos que la resultante equivale a esto, ¿no? Entonces, nos piden m sobre n. Como R vale 10J, me faltó su flechita, esto sería 0, ¿no? Por tanto, m sería 1. Y como esto es igual a 10, n tendría que ser 5. Si efectuamos la división 1 entre 5, sería 0,2.
La clave sería la A. A ver, vamos a borrar y pasamos al siguiente problema. Sean los vectores A, B y C. Determine el valor de A para que los vectores estén contenidos en el mismo plano. Ya, este problema es interesante, ¿no? Porque es un poco diferente de lo habitual. Ya, nos dicen que los tres vectores son coplanares. Entonces, la manera de resolver el problema, ¿no? Es esta. Fíjese que tenemos dos vectores conocidos. A tiene todas sus componentes conocidas al igual que B, ¿no? El único que desconocemos es el vector C, que tiene la componente en el eje Z desconocida, cuyo valor es A. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Recuerden que si eh, dos vectores son perpendiculares, el producto escalar es cero, ¿ya? Entonces, si estos tres vectores son coplanares, quiere decir que el producto vectorial de A por B es perpendicular al vector C, porque A por B es perpendicular al plano que contiene a los vectores A y B. Eso es por definición del producto vectorial. Pero como C también pertenece al mismo plano, entonces A por B también es perpendicular al vector C. Entonces, por tanto, se debe cumplir que el producto escalar de C con el producto vectorial de A por B debería ser cero. Entonces, vamos a calcular el producto vectorial de A con B. ¿Ya? Sabemos que el producto vectorial se puede calcular con esta determinante, ¿no? Donde esto se resuelve de esta manera, ¿no? Con el método de los cofactores. Esto lo van a aprender más tarde en álgebra, ¿no? Pero podemos resolverlo también de esa manera. Generalmente se enseña así también en el tema de vectores. Hay dos maneras de multiplicar así vectorialmente. Primero les voy a enseñar esta. Ponemos siempre estos signos alternados, más, menos, más, sobre estos vectores unitarios, ¿no? Entonces, ese vector se queda con más i, el segundo producto se queda con menos j y el tercero se queda con más k, ¿ya? Y lo que hacemos para conseguir estos elementos es, para el primer producto eliminamos esta fila y esta columna, y estos que están acá los ponemos acá, ¿ya? Para el segundo producto, ¿no? Para el segundo determinante, eliminamos esta fila que contiene al J y esta columna. Nos queda 2, 1, 3, 4. Igualmente para acá, ¿no? Igualmente para acá. Sería, eliminamos esta fila y esta columna, nos queda 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. ¿Ya? ¿Y cómo se resuelve este determinante, no? Para un determinante de 2 por 2 se resuelve como el producto de A por D menos B por C, ¿no? De esta manera. Entonces, resolvemos y nos queda que el vector A por B vale esto, ¿no? A por B vale menos 5i más 10j menos 5k. Entonces ya podemos aplicar el producto escalar, ¿no? C por C producto escalar A producto vectorial B sería, recuerden, solo multiplicamos las componentes, ¿no? Menos 5 por 1 sería menos 5, 0,5 por 10 sería 5 y A por menos 5 sería menos 5A. Como todo es igual a 0, el 5 con el menos 5 se va, te quedaría que A vale 0. Entonces la clave sería la C. Bueno, no estaba muy complicado, ¿no? Simplemente había que tomar en cuenta este pequeño concepto, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, le dicen, ¿no? Dicen que este que está acá representa el volumen, ¿no? Eh, de un tetraedro, ¿no? Podría ser, ¿no? Es simplemente una interpretación, ¿no? Dice, problema 22. Dados los vectores A, B y C, bueno, otra vez nos tenemos que calcular
A veces le dicen a este que está acá, este producto, producto triple, ¿ya? Vamos a determinar los tres vectores, ¿no? Otra vez, mediante una interpretación del gráfico, tenemos que C tiene una componente en el eje Y, que es negativa, menos AJ, ¿dónde está? Este C, menos AJ, y en el eje X, menos AI, ¿ya? No tiene componente en el eje Z, por eso le pongo 0K. Para el vector A, ¿dónde está? Este que va de esquina a esquina, sería uno hacia abajo, sería A por K, menos, ¿no? Porque va hacia abajo. Luego apunta hacia más X, sería más ahí, apunta también hacia más Y, por eso A acá, mira. Vamos a ponerlo de esta manera. Estas son sus componentes del vector A. Siempre es bueno que tracen así las componentes para que se vayan guiando. Yo ya lo hago mentalmente porque ya tengo práctica, ¿no? Y sería, estas dos componentes en el eje X y Y son positivas, ¿no? Por eso le pongo ahí más AJ. Y para el vector B, ¿cómo sería? Para el vector B sería, fíjense, tiene una componente en el eje Z que es positiva, otra componente en el eje Y que es negativa y otra componente en el eje X que es positiva, ¿no? O sea, sería ahí más acá menos AJ, ¿no? Y es esto que está acá. Ahí menos AJ más acá. Bueno, y ya tenemos los tres vectores, entonces procedemos a calcular el producto vectorial, ¿no? Vamos con B con C. Ya, esta es otra manera de calcular el producto vectorial, ¿no? Tenemos que B equivale a todo esto, pero le he quitado el A, ¿ya? Eso es lo que puedo hacer, un artificio, ¿no? Puedo factorizar del producto vectorial, ¿no? De ambos vectores. Este es el vector B y el vector C, pero fíjense que he factorizado el A y lo he mandado hacia adelante para solo multiplicar los vectores unitarios, ¿no? Para evitar confusiones. Entonces, para multiplicar estos vectores vamos a usar la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces vamos a multiplicar, ¿no? Como I por I, como se trata del mismo vector, cuando los dos vectores son paralelos o antiparalelos, el producto vectorial vale cero, ¿ya? O sea, I por menos I vale cero. Luego, I por menos J, ¿ya? O bien el signo por ahora. Vamos a multiplicar I por J. Fíjense en este sentido, ¿no? En el mismo sentido de los ejes. No vayan a confundir, vayan a poner acá, no vayan a poner acá J, no vayan a poner acá K, porque se altera todo. Tiene que respetar el sentido de los vectores unitarios, de los ejes también. Entonces, si nosotros multiplicamos I por J sería más K, ¿ya? Pero por este menos que está acá sería menos K. Ahora, menos J por todo esto que está acá. Estamos aplicando propiedad distributiva, ¿no? ¿Ya? Entonces sería J por I. Mira, J por I es al revés, ¿no? J por I es al revés. Fíjense que I por J nos da K, pero si lo revertimos, ¿no? Al revés sería J por I sería igual a menos K, ¿ya? En sentido horario, perdón, en sentido antihorario, el producto es positivo, ¿ya? Pero en sentido antihorario, perdón, pero en sentido horario, el producto es negativo, ¿no? O sea, J por I equivale a menos K, ¿ya? Pero fíjense, ¿no? Menos por menos es más, ¿no? Pero J por I era menos K, entonces queda menos K acá. Luego J por J, ya saben, son paralelos, ¿no? Por eso el producto es cero, ¿no? Igualmente hace con el vector unitario K por todo esto, ¿no? Entonces el resultado del producto vectorial queda esto. Si multiplicamos escalarmente, nos quedaría
al cubo, recuerden, también se puede factorizar, ¿no? Factorizamos acá adelante y luego multiplicamos las componentes, ¿no? Uno por uno por menos uno, menos uno por menos 2 más 2, ¿ya? Nos queda que el producto triple equivale a dos veces al cubo. Eso sería la clave D. Vamos a la pregunta 23. Bueno, otra vez el mismo procedimiento, ¿no? Calculamos los vectores A y B, obtenemos esto del gráfico. Ya saben cómo calcular los vectores, ¿no? Grafican las componentes para que se orienten mejor. Ya con la práctica van a poder ver el gráfico y ya calcular de frente los vectores, ¿no? Entonces calculan los vectores y nos dicen, ¿no? Determinan la magnitud de la proyección del vector A sobre el vector B. Ya. Entonces, si tenemos acá el vector A y acá el vector B, nos dicen determinar la magnitud de la proyección. O sea, este que está acá es lo que nos piden, ¿no? A coseno de teta. Entonces, ¿cómo sacamos el A? A es el módulo del vector A. El coseno de teta es el ángulo entre los dos vectores y se puede sacar del producto escalar. Entonces, se puede obtener esa respuesta, ¿no? A coseno de teta. Pero vamos a también a la teoría, ¿no? El producto escalar se define como el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman. ¿Ya? Pero a coseno de teta viene a ser el módulo de la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces, eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces, de tal manera que ya no necesitemos usar el ángulo, ¿no? ¿Ya? Básicamente esto es lo que nos piden. Entonces despejamos y tenemos que la proyección del vector A sobre el vector B se calcula como el producto escalar de ambos vectores sobre el vector sobre el cual se va a proyectar, ¿no? Este mismo B, le sacamos el módulo y lo ponemos abajo. Entonces, si multiplicamos escalarmente los dos vectores, sería, recuerden, ¿no? Producto de las componentes, menos 15 por menos 15, 225. Menos 9 por menos 12, perdón, sería, no tiene componente en el eje Y del vector A, ¿no? Entonces sería menos 9 por más 9 sería menos 81. La suma 144. Entonces, si efectuamos la división, la proyección del vector A sobre el vector B equivaldría a 6,79. Bueno, unidades, pues, ¿no? Sería la clave C. ¿Ya? Vamos al problema 24. Dice, sean los vectores A, B, ¿no? Nos dicen, ¿no? El producto el producto escalar A por B, ¿no? Esto nos va a resultar un escalar, ¿no? Multiplicado por A equivaldría a cero, ¿ya? Bueno, eso de frente podemos decir que es falso, ¿no? Porque en todo caso que el producto escalar sea cero, ya digamos que el producto escalar sea cero, ¿no? No se seguiría siendo falso, ¿no? Porque acá deberían ponerle esta flechita, ¿no? Recuerden que esto que está acá es un escalar, ¿no? Escalar por un vector seguiría siendo un vector, entonces por eso sería falso, ¿no? Pero igual vamos a resolverlo, ¿no? El producto escalar sería la suma de la multiplicación de las componentes, ¿no? Sería 10 por 3, 30, más 64. Uy, acá creo que lo calculé mal, ¿no? Creo que sí lo calculé mal. A ver. Sería 10i más 8j, producto escalar 3j más 8k. A ver, un segundito. Ah, no, está bien. Acá sería i por j vale cero, i por k vale cero. Simplemente sería el 8 por el 3, ¿no? 8 por 3 sería 24. Está bien. 8 por 3 vale 24. Entonces el producto de este producto que nos dicen sería 24 por el vector A. Entonces eso nos daría un vector que es diferente de cero. Por tanto es falso, ¿no?
Vamos a la proposición B. Nos dicen que este producto triple equivale a 24, ¿no? Y S es la suma de los dos vectores, ¿no? Entonces vamos a calcular primero el producto vectorial. ¿Ya? El producto vectorial se calcula así como ya les indiqué, ¿no? Y borran esta columna, esta fila, ponen solo este cuadradito que está acá, lo ponen acá. Luego ponen menos el determinante de, borran esta columna, esta fila, y ponen este cuadradito que está acá, que sobra acá dentro, ¿no? Y para el vector unitario acá también borran esta fila y esta columna y escogen este cuadradito y lo ponen acá. Entonces, resolviendo eso, acá este primer término sería 64 menos 3 por 0 sería 64. Acá sería 80 menos cero por cero sería menos 80, ¿no? Por este menos que está acá, ¿no? Luego esto sería 30 menos 8 por cero sería simplemente 30. Y como la suma de los dos vectores es 10 más 3, 13. Ah, no, 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 me estoy confundiendo las componentes. Acá, mejor lo voy a sumar de acá. 10 más 0, 10. 8 más 3, 11. 0 más 8, 8. ¿Ya? Multiplicamos, ¿ya? Sería 64 por 10, acá está. Menos 80 por 11, acá está. 30 por 8, acá está, ¿no? Entonces, si multiplicamos todo eso, tenemos que vale 0. Y el problema nos dice que vale 224, entonces es falso, ¿no? Si seguimos con la tercera proposición, bueno, ya sale la clave, ¿no? Porque si tenemos que las dos primeras son falsas, la última tiene que ser falsa, ¿no? Porque solo hay una alternativa, ¿no? Ya, pero igual vamos a calcularlo, ¿no? El producto escalar ya sabemos que es 24 de la proposición 1. Y el producto vectorial ya tenemos que vale esto, ¿no? De la proposición anterior. Entonces, si multiplicamos ambos, sería este vector que está acá, ¿no? Este vector que está acá. Y ese vector es diferente al que nos dan acá. Entonces, es falso, ¿no? La clave sería la B. Problema número 25. Determinar la magnitud del vector A por B. Entonces, este problema lo calculamos igualmente con producto vectorial, ¿no? Seguimos el mismo procedimiento. Obtenemos el producto vectorial así y le sacamos la magnitud. Recuerden que la magnitud de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Ya? Otra manera sería aplicar la fórmula que ya conocen, ¿no? Del producto vectorial, ¿no? El módulo es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. ¿Ya? Y el ángulo que forma se puede obtener del producto escalar, ¿no? Recuerden, el producto escalar de A por B sería igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo. Entonces, tienen el coseno, pero requieren del seno. Entonces, forman un triángulo, ¿no? Con las razones trigonométricas que tienen ahí, ¿no? Van a tener el coseno de teta, no sé, digamos, le va a salir 7 onceavos. Con eso forman un triángulo y pueden sacar el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, pueden resolverlo también de esa manera, ¿no? O con el producto vectorial como ya conocen, ¿no? Entonces, con eso la clave sería la problema número 26. Nos dan las rectas, ¿no? Dice, donde X y Y se miden en metros. Ahí es la distancia entre el punto de intersección de las rectas y el origen del sistema de coordenadas. Ya, para calcular el punto de intersección de las rectas, basta con igualar ambas ecuaciones. Si igualamos ambas, ¿no? Obtenemos que se intersecan en el punto cuya abscisa es 1,92. Y si reemplazamos ese 1,92 en cualquiera, yo voy a escoger la recta 2, obtenemos que la ordenada de ese punto es 1,44. Nos dicen ahí en la distancia que hay entre ese punto y el origen. Bueno, basta con aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? O en todo caso, se utiliza una fórmula generalizada para la distancia entre
dos puntos, donde el punto x2, y2 vendría a ser el origen, ¿no? O sea, tendría coordenada 0,0. Si resolvemos, obtenemos la clave de que sería 2,4. Vamos al problema 27. Nos dan una parábola. Nos dicen determinar la ecuación, ¿no? Entonces, podemos obtener fácilmente el vértice de la parábola, ¿no? Que es h, k, donde h es la abscisa del vértice, que sería 4, y k es la ordenada del vértice, que sería 2. Entonces, ¿por qué nos dan este término menos 6? Ya. Recuerden que si nosotros tenemos una parábola que tiene esta fórmula, ax más by más c, ustedes, acá debería ser x, ¿no? Debería ser x, más bx más c. Ustedes recuerden que este término independiente que está acá siempre va a ser la intercepción con el eje de las ordenadas, ¿ya? Si no me creen, denle 0, ¿no? Y evaluado en x igual a 0, tendría que valer c. Entonces, ese único punto es en la intercepción en el eje y, de esa manera. Entonces, con eso pueden deducir que una de las alternativas es la A o la D, ¿no? De esa manera. Es una manera un poco más rápida de resolver este problema, ¿no? Si estuvieran en un examen de admisión y solo hay una alternativa con menos 6, tendrían que marcar la diferencia, ¿no? Ya. Entonces, si seguimos, tenemos que una ecuación de la parábola siempre va a ser, bueno, cuyo eje focal sea paralelo al eje de las ordenadas, ese es el eje focal. Su ecuación va a ser y menos k es igual a c por x menos h elevado al cuadrado, ¿no? En el curso de trigonometría van a usar en vez de c, si no me equivoco, 4 veces el parámetro, ¿no? Pero para el curso de física no es necesario. Solo nos basta con poner una constante, ¿ya? Entonces vamos a seguir resolviendo, ¿no? Reemplazamos. Tenemos el valor de k, lo reemplazamos acá. Tenemos el valor de h y lo reemplazamos acá, ¿ya? Y nos dan un punto, pues, ¿no? Sería el punto 0,-6. Si evaluamos ese punto, vamos a obtener que esa constante vale menos un medio. Entonces, si reemplazamos, tenemos la ecuación de la parábola, ¿ya? Pero vamos a desarrollarla. Si la desarrollamos, obtenemos la clave A. Vamos a la siguiente pregunta, que es básicamente igual. Ya, nos dice, ¿no? Se muestra una parábola, las rectas L1 y L2 son perpendiculares, determina la ecuación de la parábola, ¿ya? Entonces, si tenemos que dos rectas son perpendiculares, la pendiente de una por la pendiente de la otra va a ser igual a -1. Fíjense acá, si la pendiente L1 es la tangente de teta, que vemos que es 4 sobre 4 y eso es 1, entonces la pendiente de la otra sería -1, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos la ecuación de la recta 2? Sería -1 es igual a, escogemos un punto arbitrario, ¿no? El único punto conocido que tenemos es este que está acá, 4,4. Entonces ponemos así, y menos 4, x menos 4. Recuerden que una ecuación de una recta se calcula de esa manera, ¿no? Sería y sub 1 menos y sub 0 sobre x1 menos x0 es igual a y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0, donde x sub 0 es un punto arbitrario, ¿no? Y generalmente la pendiente se puede conocer, ¿no? Esta es una forma de calcular la ecuación de una recta con dos puntos conocidos, ¿ya? Pero en este problema no tenemos dos puntos conocidos, tenemos solo uno, ¿ya? Pero el dato de que sean las dos rectas perpendiculares hace que ya tengamos conocida la pendiente. Como ya tenemos conocida la pendiente, tenemos este término conocido,
Basta con conocer este otro. Y este otro se calcula con este punto que ya tenemos conocido, ¿no? 4,4. Entonces con eso tenemos que la ecuación de la recta 2 es y es igual a menos x más 8. Entonces, como ya tenemos esa ecuación, basta con evaluar en x0 para saber que este punto vale 8 y le damos a y el valor de 0 y obtenemos que este punto vale 8, ¿no? Entonces, tenemos que el vértice vale 0,8, ¿ya? Entonces la ecuación de la parábola sería, ¿no? Reemplazamos el k acá, reemplazamos el h acá. Faltaría hallar la constante, pero tenemos que escoger un punto arbitrario, ¿no? Y podría ser fácilmente este que está acá, ¿no? Obviamente se escoge un punto que sea diferente del vértice, ¿no? Para hallar esta constante. Porque si escogemos el vértice, este término que está acá se va a eliminar, ¿no? Si le damos el vértice 0,8, acá reemplazamos 0, se va a esto, ¿no? Obviamente no conviene. Entonces, por eso escogemos este otro punto, ¿no? Ya. Entonces con eso evaluamos para 8,0 y tendríamos que esa constante vale menos un octavo. Con eso reemplazamos en la fórmula y tendríamos que la clave sería la C. Ahora vamos al problema 29. Nos dan dos funciones. Ya. A ver. Que interseca una. No, nos dan esta función. Es una parábola también, ¿no? Interseca una recta en los puntos con abscisas x0 y x3. Ya. Determina el valor de y de la recta cuando x vale 5. Ya. X0 y X3 determinan una recta, ¿no? Entonces podemos calcular la ecuación de esa recta también, ¿no? Fíjense, para X0 evaluamos en la ecuación de la parábola y tenemos que esa ordenada vale 14. Entonces ya tenemos un punto de la recta que sería 0,14. Para el otro punto que tiene abscisa 3, evaluamos en la ecuación de la parábola que estaría acá arriba. Evaluamos y nos tendría que dar una ordenada equivalente a 5, ¿no? O sea, tenemos dos puntos, 0,14 y 3,5. Entonces la ecuación de la recta, ya les dije en la anterior diapositiva, sería 14, escogemos este primer punto, ¿no? 14, restamos las ordenadas, 14 menos 5 y en ese mismo orden restamos las abscisas. No vayan a hacer esto, 14 menos 5 y luego 3 menos 0. Tiene que ser en el mismo orden. 14, el primer punto va acá arriba, acá, ¿no? 14,0, perdón, 14 de ordenada, ¿no? Y abscisa 0, menos la ordenada 5 y la abscisa 3, ¿no? Y acá ponemos cualquier otro punto, ¿no? Que podría ser 0,14, como está acá, o si no 3,5, ¿no? 3,5. Cualquiera de los dos es viable. Entonces, resolviendo la ecuación de la recta sería menos 3x más 14. Nos dice determinar el valor de y de la recta cuando equivale 5. Reemplazamos acá y tenemos que y vale menos 1. Esa es la ordenada para la abscisa 5. Nos dice, ¿no? Problema 30. Si la ecuación de la parábola es y igual a 3x al cuadrado más 12x, determina la ecuación de la recta que pasa por el vértice de la parábola y un punto de intersección de la parábola con el eje x. Ya. Bueno, si nos dice un punto de la intersección de la parábola con el eje x, quiere decir que es una solución de la ecuación que está acá, ¿no? Esta parábola podríamos verla como una ecuación, ¿no? ¿Ya? Y fíjense que no tiene término independiente, ¿no? Entonces, hay un bracito de la parábola que interseca el origen, ¿ya? Entonces vamos a determinar la ecuación de la parábola para poder graficarla bien. Si completamos cuadrados, ¿no? Tenemos que sumarla acá, ¿no? Fijarnos en ese término, la mitad 2 elevado al cuadrado sería 4, ¿ya? Entonces, ese 4 que le sumamos también le restamos. Pero ese menos 4 se multiplica con este 3, por eso te queda menos 12. Lo pasamos al otro lado, sería más 12.
Esto sería 3 veces x más 2 al cuadrado. Entonces podemos sacar que el vértice vale, fíjense, menos 2, menos 2. Recuerden que la fórmula de una parábola es y menos k igual a c por x menos h. ¿Ya? Entonces, podemos graficar con eso la parábola, que sería más o menos de esta manera. Entonces, tenemos, dice, ¿no? Determine la ecuación de la recta que pasa por el vértice de la parábola y un punto de intersección de la parábola con el eje X. Entonces tenemos dos rectas, acá L1 y L2. Entonces, ¿cuál será? El detalle es que L1 es una función lineal, ¿no? Que tiene una pendiente. O sea, si ustedes conocen la función y es igual a mx más b, en esta recta L, b vale 0 porque pasa por el origen. Simplemente sería L1 igual a mx. Pero no tenemos en ninguna de las alternativas una función que nos indique eso, ¿no? Podemos sacarle la pendiente si gustan, ¿no? La pendiente sería la tangente de este ángulo, que sería este 12 sobre 2 que está acá, ¿no? Sería 6, o sea, la ecuación de L1 sería y es igual a 6x, pero no está de esta manera. Sin embargo, podemos encontrar la otra. ¿Cómo la sacamos? Vemos que como una parábola es simétrica, ¿no? Y tiene acá dos raíces que son diferentes, esta distancia que está acá a una solución va a ser igual a la distancia que hay a la otra solución. Como este es el origen, esa distancia que está acá es 2. Esta distancia que está acá es 2. Entonces la distancia desde acá hasta acá debería ser 2. Por tanto, esta raíz sería menos 4. ¿Ya? Entonces con eso se puede sacar que la ecuación de la recta L2 sería igual a la pendiente, que sería la tangente de este ángulo, ¿no? La tangente de este ángulo teta, ¿ya? O si no, equivalente a, como suman alfa y teta 180, sería igual a la tangente de teta, o si no, a menos la tangente de alfa, ¿no? Pero la tangente de alfa es 12 sobre 2, o sea, sería 6 por menos 6. ¿Y en qué punto se interseca con el eje Y? No lo sé. Y es igual a menos 6x más b. Pero nos dan un punto, ¿cierto? Nos dan el punto menos 2, menos 12. O sea, evaluamos menos 12 es igual a menos 6 por menos 2 más b. Y esto vale 12. Si pasamos al otro lado, tenemos que b vale menos 24, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación, ¿no? Y es igual a menos 6x menos 24. De esta manera. Vamos a borrar. Y la clave sería la clave A. Entonces, bueno, ya hemos terminado con todos los problemas de vectores y un poquito de gráficas. Entonces, con eso ya sería la resolución de todos los problemas hasta el número 30. Entonces, recuerden que vamos a seguir subiendo la resolución de todos los problemas de la CPRUNI del 2026 y también del curso de geometría. Entonces, no se olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes de cuando suba algún video. Listo, eso sería todo. Gracias.